preciosa sangre que se derramó. Mi preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Tú me transformas, tu sangre me transforma. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó.
sangre, Jesús, las cadenas rotas. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son. Hay poder en tu sangre. Hay liberación, hay sanidad en este lugar. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Alabado sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Vamos a iniciar con el mensaje del Señor, que pues hoy es un tema muy interesante, hermanos, porque vamos a hablar acerca de eventos que son el preludio al día del Señor, y vamos a estar hablando hoy acerca del anti-arrepentimiento, que tiene que ver con la ventana de Overton. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, en esta hermosa noche, te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, por esta oportunidad, Señor, de hablar, Señor, porque es un privilegio hablar acerca de tu palabra, Señor, y enseñarla. Por lo tanto, Señor, yo reconozco que sin ti no puedo hacerlo bien, Señor, que necesito la ayuda de tu Espíritu Santo, la guianza tuya. Tú me has hablado para hablar tu palabra, por lo tanto, Señor, ruego, suplico en esta hora que tú me des la gracia, que nos des un espíritu de sabiduría y de revelación, Señor. Muchas gracias. Amén. Bien, hermanos, pues entonces aquí estamos viendo una portada de lo que considero yo que podría darnos una idea de lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Entonces yo quiero pedirle que por favor nos ponga atención a lo que vamos a hablar, aunque ya esto lo hemos comentado, hermanos, en algunas ocasiones hemos estado hablando acerca de los eventos previos al día del Señor, y el día del Señor es la gran tribulación que se encuentra de aquel lado. Entonces, hermanos, en una línea de tiempo hablábamos, o hemos estado hablando ya por 2 semanas quizás, que lo primero que va a ocurrir, ¿verdad?, o que ya está ocurriendo, es la ventana de Overton, que está promoviendo un antiarrepentimiento. Y luego de eso, hermanos, viene lo que es la turbación y también la apostasía. Después de la apostasía, la manifestación del anticristo. Inmediatamente, hermanos, viene la parucía, que es la venida secreta de nuestro Señor Jesucristo y el traslado de la iglesia a los aires.
en donde nos veremos con el Señor en las nubes. Y ahí se ocurrirá la episinagoge, que es el tribunal de Jesucristo, el tribunal del Hijo. Hermanos, y ahí dice la Biblia que en Apocalipsis capítulo 12 ocurrirá el arrebatamiento. La mujer dará a luz y entonces, hermanos, los hijos, quienes ayudados por el Hijo de Dios, que es Jesucristo, hermanos, serán arrebatados por cuanto dieron la talla, dieron pues la medida, la madurez que el Señor estaba pidiendo, ha estado pidiendo. Entonces de ahí los que no sean arrebatados serán, hermanos, regresados, como dice la Biblia, serán alejados, avergonzados. Y entonces aquí vendrá, hermanos, la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación. De manera pues que aquí en esto, aquí donde tengo la flecha roja, hermanos, ahí es donde ocurrirá el antiarrepentimiento, la ventana de Overton. Y entonces vamos a entrar a esto, hermanos. ¿Qué es la ventana de Overton? Porque es un tema un poco escabroso, un poco difícil. Porque fíjese que hoy veía en internet una de estas páginas que hablan acerca de ello y decía: actualidad, callejón oscuro. Es decir, que estamos viviendo actualmente, hermanos, y estamos atravesando por un callejón oscuro. Lo que vamos a hablar dice que no sale en televisión, tampoco sale en notas notables, y es acerca de la terrible ventana de Overton. Esta ventana de Overton, hermanos, pretende legalizar cualquier cosa. Es decir, que en este tiempo cualquier cosa puede llegar a ser legal. Aún aquellas cosas que consideramos que jamás se podrían ver como algo normal, hermanos, ya en la ventana de Overton lo tiene, pues prácticamente le tienen la mirada puesta. Ahora, miren, esto que vamos a hablar, yo lo estuve investigando, hermanos, y se publicó en marzo, el 8 de marzo de 2020, por alguien llamado Luis Segura Fuentes. Entonces usted lo puede buscar en https://adelantelafe.com y ahí usted ve más o menos, ¿verdad? Entonces, la definición de la ventana de Overton es una teoría política que describe con escalofriante exactitud cómo se puede cambiar, hermanos, la percepción de la opinión pública. Es decir, cómo cambiarle la mentalidad a la sociedad para que las ideas que antes se consideraban descabelladas ahora sean aceptadas a lo largo del tiempo. Entonces, la ventana de Overton, hermanos, lo que pretende es que en lugar de que el hombre tenga un arrepentimiento por aquellas cosas que son pecaminosas delante de Dios, las acepte, ¿sí? Y que aunque sean ideas descabelladas, sean vistas como algo normal por cuantos están siendo legalizadas. Entonces, hermanos, el propósito de esto es cambiar de modo radical, fíjense, cambiar de forma permanente y firme los valores que la sociedad tiene actualmente. Fíjense qué tremendo. Es decir, hermanos, por ejemplo, acerca de la eutanasia. ¿Qué es eutanasia? Bueno, es el asesinato de aquellos que están en una enfermedad terminal. Un anciano que ya no genera, sino que está dando carga, puede ser asesinado con una inyección letal o un medicamento. Eso es eutanasia. Entonces, mucha gente no lo acepta, pero ya se ha estado trabajando en ello para que la sociedad acepte eso. El incesto.
el bestialismo, o sea, sexo con animales, la pederastía, que en realidad, hermanos, es violación infantil, el canibalismo, que es comer, hermanos, carne de humano. Y para su información, ya existen carnicerías en algunos países aparentemente desarrollados y de primer mundo, carne humana. Incluso, hermanos, hay restaurantes. La homosexualidad es uno de los rubros, hermanos, en el que se ha trabajado para que se acepte en la sociedad, hermanos, como un tercer género, como un género, pues. Y entonces el adulterio, hermanos, esto es parte, pues, de el cambiar los valores en la sociedad. El machismo, hermano, ese quizás no se esté promoviendo tanto porque ya hay demasiado, ¿verdad? El hombre que dice, esto es mío y tú no tienes nada. Cuando, por ejemplo, en el caso de mi esposa y yo tenemos cerca de 30 o 30 y tantos años de casados, hermanos, quiere decir que ya ella tiene, hermanos, ha hecho antigüedad a mi lado y todo lo mío le pertenece a ella. Imagínense que a los 60 años yo siga peleando todavía con ella porque esto es mío. El machismo, hermano, la hechicería, el satanismo y otras cosas más que se pretenden, hermanos, legalizar. Entonces, en pocas palabras, es legalizar todo lo que está prohibido por Dios y que le ofende. Pero esto se lleva a cabo, hermanos, con una serie de técnicas avanzadas que pasan inadvertidas para la sociedad. Fíjense qué tremendo. Pasan inadvertidas. La gente no se da cuenta. Pero hay un grupo de personas que está trabajando, hermanos, por cambiarle la mentalidad al mundo. Entonces, es un proceso. ¿Cómo es posible convertir en aceptable, hermanos, aquellas cosas que son inaceptables? ¿Cómo operar ese cambio en la conciencia, hermanos, de la gente y ir desde la fase del aborrecimiento de algo, por ejemplo, de la violación infantil? Es una aberración, hermanos, mucha gente aborrece eso. Pero el antiarrepentimiento, hermanos, pretende llevar a la gente desde el aborrecimiento hasta la conformidad plena. Es decir, hasta que acepten o aprueben, hermanos, que la gente mayor puede tener relaciones con un niño o con una niña. A eso se le llama, hermanos, este proceso se le llama antiarrepentimiento, que va en contra, hermanos, de un cambio de mentalidad y que pretende que el hombre se acepte con esas aberraciones y con esas suciedades en su mente. De manera, hermanos, que hay 5 etapas que son sucesivas y las voy a mencionar aquí. Por ejemplo, la ventana de Overton, aquí aparecen flechas, ¿verdad?, hacia la izquierda y hacia la derecha. Y entonces, hermanos, hacia acá hay menos libertad y hacia allá hay más libertad. Fíjese. Entonces viene, lo primero es, hermanos, que es impensable. Vamos a poner un ejemplo, pues, que haya gente que se crea, vamos a decir así, que se crea que son jaguares. Se escucha feo, pero se escucha algo raro, ¿verdad? Pero es cierto. Hay gente, hermanos, que dice, yo soy un felino. Y se empiezan a hacer, hermanos, no solamente tatuajes en su piel que vayan acordes con el color de un felino o de un jaguar, hermanos, o de un tigre, y se mandan a hacer cirugías en las orejas y hermanos, a implantar bigotes de felino. Eso es impensable. Eso es algo que no cabe en la mente de una persona buena de su cabeza, ¿sí? Pero es impensable. Pero de lo impensable, hermanos, entonces pasan a lo radical, ¿sí? Empiezan, hermanos, a
a tratar, y luego entran a lo aceptable, y de lo aceptable, hermanos, entonces entran a lo sensato y a decir, bueno, si alguien quiere ser eso, bueno, que lo sea, y se vuelve algo como normal. Y entonces de ahí, hermanos, viene que se vuelve popular y otros quieren ser igual que él, que esa persona. Y entonces otros, hermanos, se vuelve político. Llega al punto de ser un punto o algo que se lleva a las cámaras de los políticos, en donde empiezan a tratar, hermanos, de legalizar determinadas aberraciones, determinados ideas que están fuera de lo normal. Y entonces, hermanos, empieza entonces a ser popular. Después que se legaliza, luego empieza a ser sensato, ya hay más libertad para hacerlo y es aceptable, y entonces llega a ser radical, hermanos. Y hay gente, hermanos, que dice, bueno, ¿cómo es que nosotros no habíamos pensado en eso? Y entonces lo impensable, hermanos, pasa al otro lado, a que es impensable que alguien esté en contra de la homosexualidad, por ejemplo, y que diga que eso es pecado. Eso es impensable. Pero allá, hermanos, desde acá, desde lo impensable de lo que es la libertad, hermanos, hasta más libertad, llega lo impensable o aquella situación. Ahorita lo voy a explicar de otra forma. Aquí tenemos la ventana de Overton, que es una involución de los valores en la sociedad. Entonces aquí viene lo impensable, lo radical, lo aceptable, lo sensato, lo popular y lo político. Fíjese. Ahora, no sé si usted lo vaya a alcanzar a ver, pero lo puede alcanzar a oír. Mire, en esta área entre impensable y radical, lo que hace, hermanos, esta ventana de Overton es que sabe que la mentalidad del hombre, ellos lo manejan como una mentalidad cerrada. Poniendo otra vez el ejemplo de la homosexualidad. Antiguamente, hermanos, anteriormente, la homosexualidad era un trastorno de personalidad. Y así se trataba, como un trastorno. Pero ahora la ventana de Overton dice, no, es que la gente tenía la mentalidad cerrada. La gente lo veía repugnante. Y entonces empiezan a modificar la apreciación, la forma de ver aquello. ¿Sí? Y entonces surgen los cuentos, surgen las revistas, surgen las películas, y entonces, hermanos, llega el momento en que se traslada a la esfera científica y se dice, bueno, verdaderamente es que algunos nacen con un gen homosexual, y entonces la genética de esa persona, pues por lógica, pues es homosexual. Eso dice, pues, la ventana de Overton. Tratan de hacer que, hermanos, un pecado se convierta en algo científico, algo de lo cual el ser humano no tiene ninguna responsabilidad. Y entonces empiezan a haber declaraciones de autoridades en películas, empiezan a haber telenovelas, series, pues, revistas. En las redes sociales hay declaraciones, ¿verdad? Y entonces, hermanos, se crean grupos radicales, grupos que defienden la homosexualidad, grupos que defienden el tener relaciones sexuales con niños, grupos que defienden determinadas aberraciones, hermanos, y entonces comienzan a eliminar el tabú y ponen en una mesa a discusión aquellos temas, de manera que parece como que si aquello fuera algo, empezara a aceptarse. Y es aquí, hermanos, de donde pasa, pues, de lo impensable pasa a lo radical, y de lo radical comienza a pasar a lo aceptable, porque comienzan a luchar por la aprobación. Vemos nosotros, hermanos, marchas de feministas, marchas de personas que no aceptan, de verdad, la autoridad del varón, ninguna autoridad.
califican de fanáticos a los que se oponen a su manera de pensar. Y entonces crean un eufemismo. Miren lo que es la palabra que estoy usando. Eufemismo. ¿Qué es el eufemismo? Hermanos, es cambiarle de nombre a lo que es depravado, a lo que es sucio. Antes se le llamaba a la homosexualidad trastorno de personalidad, un trastorno psicológico. Ahora es homosexualidad. Ahora es, ¿cómo se llama esto? Digamos pues que en gustos se rompen géneros, dijo alguien. Y entonces se vuelven, hermanos, de gustos, no recuerdo la palabra, ¿verdad? Pero tal vez la hermana tenga ahí la palabra que se me escapa en este momento, pero son inclinaciones de cada quien, ¿verdad? Le cambian la palabra. Por ejemplo, lo que era violación infantil, ahora ya no le llaman violación infantil, ya no se le llama abuso infantil, sino se le llama pederastía. Qué bonito. Pedofilia. Pero sigue siendo violación infantil, hermano. Entonces, hermanos, crean precedentes históricos, empiezan a hacer un montón de inventos, hermanos. Los medios de comunicación, más los grupos de opresión o de presión, hermanos, empiezan a hacer actos de vandalismo. Y hermanos, en los medios de comunicación se le da más auge a esos temas, de manera que la gente está siendo bombardeada para que acepte lo que es impensable, lo que es sucio delante de Dios, y que se acepte como algo normal. Entonces, viene, hermanos, de lo aceptable pasa a lo sensato. Y entonces proponen derechos y empiezan a crear lemas y frases. Como por ejemplo, la frase aquella que dice: si algo te produce placer, hazlo. Si eso es lo que te gusta, te apoyo, hijo, le dicen en los programas o en la televisión, hermanos, a los muchachos o muchachas que tienen tendencias de homosexualidad. Y entonces empiezan a acusar a los radicales y a la iglesia y al cristiano, hermanos, de rechazar la libertad de ellos. Pero ellos no respetan la libertad de nuestros hijos. Ellos no respetan la libertad de la familia. Ellos no respetan la libertad de los niños. Los califican o nos califican de retrógrados, de extremistas. Y entonces ellos empiezan a argumentar que es una costumbre de ellos y que es razonable y que debe ser aceptada. Entonces de lo sensato pasa a ser popular. Y toda la maquinaria del poder, los senadores, diputados, presidentes, políticos, redes sociales, televisión, radio, periódicos, se ponen al servicio de esta gente enferma. Y entonces, hermanos, los medios de comunicación vienen a ser, hermanos, herramientas potentes. Gente famosa empieza a decir en los medios de comunicación que ellos practican, por ejemplo, la zoofilia, que es el bestialismo, que es tener relaciones sexuales con animales. Empiezan a salir que si fulano de tal es homosexual o bisexual o que es trisexual o no sé cuántas cosas más. Y aparecen autoridades como un presidente de la república diciendo: vamos a apoyar a la gente que tiene esas tendencias sexuales porque todos somos libres para vivir como querramos. Entonces, hermanos, el tema de la industria del entretenimiento toma parte. Y entonces las películas, las telenovelas, las series, hasta las caricaturas empiezan a ser llenas de la homosexualidad y de otras costumbres
que el ser humano debería estar aberrando, que debería estar, hermanos, tener repulsión hacia ellas. Comienza a ser algo imparable. Los que lo practican ahora dicen que son víctimas de una sociedad que los reprime. Y de lo popular, hermanos, se vuelven políticos. Empiezan a legalizar ese fenómeno, esa suciedad, esa putrefacción, hermanos, y se consolidan en el poder, porque empiezan a tomar, hermanos, lugar en el Senado, en la Diputación, en las presidencias, en las gobernaturas, y los que están al frente de muchos partidos políticos, así como, hermanos, en programas de televisión, que son, hermanos, gente famosa, empiezan a consolidar estas ideas y establecen en la conciencia de la sociedad nuevas maneras de pensar, nuevos dogmas. Y ahora está prohibido prohibir el pecado. Y ahora está prohibido decir que la violación infantil es pecado. Abusar de niños ahora se ha vuelto un derecho. Oponerse a la pedofilia es ser un pedofóbico. Fíjense qué tremendo. De manera que eso es lo que hace la ventana de Overton con el antiarrepentimiento, que es, hermanos, que es tratar de legalizar todo aquello que va en contra de la ley de Dios. Usted dirá, ¿está enojado, pastor? No, no estoy enojado. Debería de estarlo. Pero ¿sabe qué está pasando, hermanos? ¿Qué es lo que hace que el antiarrepentimiento y que la ventana de Overton, hermanos, dé resultado en nuestra sociedad? Es que, ¿sabe qué pasa? Que tanto la sociedad como la iglesia se ha vuelto débil en sus principios. La iglesia como la sociedad, hermanos, han perdido sus principios, sus valores. Cuando un cristiano defiende los valores bíblicos, se levantan otros cristianos diciendo: es que ustedes son extremistas, apoyando, hermanos, toda esa suciedad que están queriendo legalizar. Se levantan líderes, pero líderes negligentes, líderes sin valor, líderes carnales, líderes que no le interesa lo espiritual, sino que se han vuelto humanistas, que lo que le importa es el número, las multitudes, los aplausos, los likes, pero que no le interesa estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Y entonces, hermanos, la ignorancia del mundo es manipulable. Entonces, amados hermanos, esto es lo que está sucediendo en nuestro mundo. Y entonces es una estrategia diabólica de manipulación avanzada. Trae consigo consecuencias gravísimas. ¿Cuáles son esas consecuencias? Provoca fractura social irrecuperable, hermanos. Mire, se fracturan familias, matrimonios. Hay una brecha, la brecha generacional se hace más grande, más profunda. Si un padre de familia o una madre le dice a los hijos: eso que están ustedes poniéndole like en el Facebook, eso va en contra de la voluntad de Dios, eso es completamente sucio. Entonces los hijos tal vez no digan nada, pero están en contra de la manera de pensar de papá o de mamá o de los abuelos. Porque por lo menos nuestros abuelos, aunque pecaron, tenían ciertos principios morales, aunque habían cosas que estaban mal. Pero el mundo, la sociedad, hermanos, está fracturándose cada día más. Número 2, la sociedad se va degradando. Número 3, hermanos, hay un encumbramiento de aberraciones de todo tipo, asumidas y tenidas por naturales. Así como el adulterio es pecado, también es pecado que un viejo, que una mujer, que un hombre, que un padre, que un abuelo viole a sus propios nietos o a sus propios hijos. No estamos nosotros aplaudiendo al machismo,
y señalando nada más el feminismo. Las aberraciones, hermanos, de todo tipo la están aceptando como un like, como un me gusta. Número 4, se corrompen los principios de la iglesia de Cristo. Muchas iglesias están aceptando este anti-arrepentimiento, amados hermanos. De manera pues que la actual sociedad es una sociedad tolerante, una sociedad que tolera. Tal vez muchos no están de acuerdo, pero ahora se está practicando la tolerancia. No tienen ideales fijos. Tampoco hay una clara división entre el bien y el mal. Hermanos, parece ser que este es el tiempo del cual profetizaron los profetas diciendo: ¡ay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo! Ya no hay una clara división entre el bien y el mal. La ventana de Overton, hermanos, es anti-arrepentimiento, es contraria al arrepentimiento y utiliza la radio, la televisión, los medios escritos, las redes sociales, el cine, el teatro, los periódicos, etcétera, para cambiar la mentalidad del hombre. Por eso es que mucha gente ya hermanos, ve normal el narcotráfico, ve normal que maten a alguien a la vuelta de la esquina. Ve normal que la gente vaya, que lleguen ladrones a un banco y nadie dice nada y a veces hasta grabando están, porque todo se está viendo natural, normal. Lo que pretenden con esto es modificar la mentalidad de la gente. Quieren cambiar la mentalidad de la familia, la mentalidad de la sociedad, la mentalidad, hermanos, incluso si es posible, de la misma iglesia de Cristo hacia lo aberrante. Se está enseñando antivalores. Lo que se quiere hacer, hermanos, es legalizar lo inmoral. Es atacar a personas desarmadas, sin protección espiritual. La sociedad no tiene a Cristo en su corazón, no busca de Dios y la iglesia se está alejando. Necesitamos una protección espiritual. La gente está desarmada espiritualmente, hermanos. No hay una mente renovada. Necesitamos renovar nuestra mente y dejar de ver el pecado como algo que es normal. La iglesia debe aprender que todos los días debe arrepentirse, todos los días debe lavarse sus vestiduras, porque de lo contrario, hermanos, llega la persona a aceptarse con suciedades y aunque huela mal, aunque apeste, no lo percibe porque ya se acostumbró al pecado. Entonces, mis amados hermanos, el Señor hermanos, está en contra de este proceso que la sociedad está viviendo, que se llama antiarrepentimiento, y el Señor está llamando a un cambio de mentalidad, a un arrepentimiento al mundo. Arrepentimiento, hermanos, es sentir compulsión por el pecado, es sentir dolor, es sentir culpa, pero una culpa que nos lleve a pedirle perdón a Dios. Una culpa, hermanos, que nos lleve a querer cambiar de manera de vivir. El arrepentimiento, hermanos, del que habla la Biblia, hermanos, es una reversión. Es un restablecimiento de nuestra vida, es una decisión, es hermanos, una conversión, es un cambio de pensamiento, un cambio de actitud. La gente necesita arrepentirse. Todos necesitamos arrepentirnos, hermanos, tener un cambio de pensamiento para que podamos cambiar nuestra manera de actuar. No podemos seguir
hermanos, apapachando el pecado y diciendo todo está bien. Mientras yo tenga dinero, mientras yo tenga comida, mientras yo tenga agua, mientras yo tenga ropa, mientras yo tenga donde vivir, no importa que el mundo se desgaje y se acabe en pedazos porque los valores morales se están destruyendo. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad que resulta en un cambio en el estilo de vida. El arrepentimiento es un cambio de parecer, un cambio de ver las cosas y decir, bueno, aquella persona es un hombre y anda vestido de mujer, no puede ser posible. Eso no tengo yo que obligarlo, pero no lo debo aceptar y hablarle de Cristo. Hay que amar al pecador, amén. Dice la Biblia que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Tiene que haber un cambio de parecer en la vida de la persona. El arrepentimiento, hermanos, involucra tanto un apartarse del pecado como un acercarse a Dios. No me diga que usted se ha arrepentido y que cree en Dios si no se acerca a Dios, si no va a una iglesia, si no aparta tiempo para estar en la presencia del Señor. No, hermano, yo desde la casa aquí nomás me arrodillo y aquí canto y aquí oigo y enciendo la televisión y todo. No. Usted necesita acercarse a Dios, ir a la iglesia, dejarse ministrar, dejarse pastorear, dejarse discipular. Este es el tiempo de cambiar esa mentalidad mediocre. El arrepentimiento es pensar diferente, es reconsiderar. Si yo estoy comportándome como todo un macho, que la palabra macho, hermanos, se le atribuye a los animales solamente, entonces yo tengo que reconsiderar si me estoy comportando como un animal. Si mi conducta hacia mi compañera o hacia mis hijos es una conducta de una persona que más bien es una bestia y no un hombre al cual se le dio a cuidar la familia y se le dio a cuidar los hijos y la esposa. El arrepentimiento es cambiar de opinión, es cambiar el propósito en la vida. El arrepentimiento involucra siempre un cambio de vida para mejorar. Yo entiendo que usted si cuando conoció a Cristo, usted estaba en unión libre y el Señor así le acepta. Pero si ya ha pasado unos meses, si ha pasado un año y ha escuchado la palabra y el pastor le ha dicho que hay que bautizarse que hay que casarse y usted no lo quiere hacer, usted no se ha arrepentido verdaderamente. Usted necesita dar ese cambio, porque el Señor le encontró en el lodo, pero no le deja en el lodo. Le saca del lodo para que cambie su manera de vivir. Mateo capítulo 3, verso 12, en la palabra de Dios para todos dice, Él decía, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios se acerca. Entonces el Señor nos invita a cambiar de manera de pensar, a cambiar de manera de vivir, porque para poder cambiar de manera de vida hay que cambiar la mentalidad primero. Porque el reino de Dios está cerca y usted, hermano, puede ser parte del reino de Dios. Hay que evolucionar en cuanto al reino de Dios. Dice la Biblia que el que nace de nuevo ve el reino de Dios. Pero el que se bautiza y es bautizado con el Espíritu Santo entra en el reino de Dios. Pero no solamente hay que ver, no solamente hay que entrar, también hay que heredar el reino de Dios. Y heredar el reino de Dios es un nivel más alto. De manera, amados hermanos, que el Señor en la palabra, en su palabra, invita a que haya un cambio de manera de pensar, un arrepentimiento, contrario a lo que la ventana de Overton pretende hacer en la sociedad. Marcos 1:15 dice, Él decía, ha llegado el momento, el reino de Dios está cerca. Cambien su manera de pensar y de vivir.
Crean en las buenas noticias. Mucha gente, hermanos, no ha cambiado su manera de pensar y su manera de vivir porque no creen en el evangelio. Creen en su propia manera de pensar, en lo que ellos aprendieron en la vida, pero no quieren creer en el evangelio puro del Señor. Un evangelio que trae buenas noticias, un evangelio que invita al hombre a arrepentirse, a cambiar la mentalidad, a vivir una nueva manera de ser en su vida, a aceptar la gracia de Dios. Porque hasta eso, hermanos, hay gente que no cree en el evangelio porque parecen judíos. Creen que para ser salvos tienen que guardar los 10 mandamientos, los 413 ordenanzas del Antiguo Testamento, tienen que circuncidarse y entonces, hermanos, no creen que sea por gracia, pero son evangélicos y son pentecosteses y creen en Dios, pero no creen en las buenas noticias. La buena noticia, el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo, dice que somos salvos por gracia, no por obras. Y que si alguno ha pecado entre nosotros, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El Señor invita a un cambio de pensamiento. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo, cambien su manera de pensar y de vivir y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Así Dios les perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo. Mire, aquí hay cosas hermosas, hermano. Si usted cambia su mentalidad, si se arrepiente de manera de ser y de manera de vivir, si cambia su manera de pensar y se bautiza, el Señor le va a perdonar sus pecados y le va a llenar con su Espíritu Santo. Entonces el arrepentimiento es importante y necesario. Hechos 17:30 dice que en el pasado la gente no entendía a Dios y Él pasó por alto esa época de ignorancia. Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Pero si usted está escuchando esta palabra, ya no es ignorante. Sin embargo, dice, ahora ordena a toda la humanidad que cambie su manera de pensar y de vivir. Dios ordena, no está pidiendo migajas. Perdón, hermano, pero si alguien no se quiere arrepentir, ese es el problema de él. Dios da la orden. Dios manda que todos los hombres cambien su manera de pensar y de vivir. Hechos 26:20 dice: al contrario, empecé a decirle a la gente que debería cambiar su manera de pensar y de vivir y acercarse a Dios. Les dije que demostraran con sus obras que en realidad habían cambiado. No digamos que ya hemos cambiado, no digamos que ya nos hemos arrepentido si todavía tenemos 2 o 3 mujeres, si todavía nos echamos nuestras cervezas, si todavía viven en la homosexualidad, si todavía viven pecando, siendo bisexuales o no sé cuántas pecaminosidades, cuántas suciedades se practica todavía. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y de vivir y acercarnos a Dios y demostrar con nuestras obras que verdaderamente hemos cambiado. El Señor dice en Apocalipsis 2:21: le he dado tiempo para arrepentirse. Es decir, le he dado tiempo para pensar diferente, para reconsiderar su manera de vivir. Le he dado tiempo para arrepentirse. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Mucha gente ha muerto y usted los conoce y los conoció. Usted todavía está vivo o viva. Dios le ha dado tiempo para arrepentirse. Pero dice abajo, Apocalipsis 2:21, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Hermano, de verdad, a veces somos tercos, a veces somos testarudos, a veces somos duros
Dios nos está dando tiempo para arrepentirnos, pero no queremos. No. Sí, yo creo en Dios, pero no, aquí estoy bien en la casa. Dios está dando tiempo para arrepentirse. Y mire, 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, si según algunos entienden la tardanza. Es decir, algunos creen que el Señor ya se tardó y que no va a venir, pero no les cae el 20, hermanos, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, que todos cambien de mentalidad y que cambien de actitud, que no dejen que el mundo les mueva la manera de pensar. Iglesia del Señor, no permitas que cambien tu mentalidad. Muchos cristianos han perdido sus convicciones. Efesios 4:23 en la traducción lenguaje actual dice: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Así que yo le invito, por favor, le invito con todo mi corazón a que vuelva al Señor. Romanos 12:2 dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Porque lo que está sucediendo hoy en día, hermanos, mire, muchos cristianos, no estoy juzgando, estoy predicando la palabra, pero muchos cristianos, hermanos, están viviendo ya como vive el mundo. Fulana de tal le grita al marido, yo también. Fulano de tal la maltrata, pues yo también. Usted tiene a Cristo. Usted es hijo de Dios. Ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Hermanos, si nosotros nos arrepentimos y cambiamos de manera de ser, vamos a saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que a Dios le agrada. Vamos a saber, como dice aquí, es decir, todo lo que es bueno, lo que es bueno delante de Dios. Y luego vamos a subir otro escalón y vamos a saber lo que es agradable a Dios. Y luego vamos a subir a otro escalón y vamos a evolucionar en la vida cristiana y saber qué es lo perfecto delante de Dios. Pero tenemos que cambiar de mentalidad. Mientras no haya un arrepentimiento, no podremos saber la voluntad de Dios. Voy como a 100 por hora, ¿no? Aquí es donde quería llegar. Y aquí es donde comienza el mensaje, ¿no? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 2 dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. La ventana de Overton pretende cambiar la manera de pensar de la sociedad. Y ellos, la sociedad sin Cristo, hermanos, está desarmada. Pero usted y yo no. Usted y yo tenemos la palabra de Dios, el Espíritu de verdad. Tenemos la sangre de Cristo. Tenemos esto que se llama arrepentimiento, que el Señor lo dejó para que nosotros, hermanos, tengamos una manera nueva, mejor de pensar. Y el Señor dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No permitamos que nos cambien nuestra manera de pensar. Se está levantando una generación que no conoce a Dios, pero tenemos que predicarle también. Que el Señor nos ayude, hermanos. El mensaje es: arrepiéntete, arrepintámonos. No aceptemos el pecado como algo normal. No aceptemos las aberraciones como algo que es normal. Es pecado delante de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Que el Señor nos ayude, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús esta noche,
Primeramente vengo yo, Señor, a pedirte que me perdones y que me limpies. Que veas si hay en mí camino de perversidad, si hay cosas aberrantes, si hay cosas sucias. No las quiero aceptar, no las debo aceptar. Perdón, Señor, perdón. Ahora te ruego que esta palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer en cada vida. Y aquel que te pida perdón esta noche, Señor, se acerque a ti, vuelva a ti y vea, Señor, como una gran necesidad, Señor, estar en tu casa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre eterno. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos. Vamos a despedirnos ya, y mañana domingo se casa, no se casa Benito, no. Ese era, ¿qué cosa era eso? Era un poema, que era una canción infantil. Bueno, mañana domingo tenemos culto, tenemos servicio en la iglesia y es presencial a las 10 de la mañana. No se quede en su casa, ¿sí? Porque hasta eso, también eso lo están queriendo cambiar. Desde su casa puede ver la palabra del Señor, escuchar la palabra del Señor y no pasa nada, es lo mismo. No es lo mismo. Jamás será lo mismo. Le invito a congregarse. La Biblia dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Así que, hermanos, hay muchos textos acerca de ello. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Amén.